Bienvenidas y bienvenidos a todos a un nuevo curso de Anatomía por Esquemas organizado por el Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que conocemos con el nombre en anatomía de cintura pelviana. Mi nombre es Eugenia Cabral, soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas de Anatomía Normal, de la Cátedra de Anatomía Normal. Es un gusto para mí acompañarlos en algunas clases a través de este curso, por supuesto siempre agradeciendo al Centro de Estudiantes por la invitación y por este vínculo que generan entre nosotros. Bien, vamos a comenzar con una plantilla simple en Paint para empezar a esquematizar, sabiendo que el esquema siempre nos permite resaltar las cosas básicas, las estructuras básicas de la morfología que queremos conocer, y si la dibujamos además y la podemos apreciar la relación que existe entre la sensorialidad de nuestras manos a través del tacto, nuestro cerebro y el movimiento, nos permite mejorar, digamos, el aprendizaje de estas estructuras que a veces resultan, digamos, un proceso largo de aprendizaje. Me disculpo con todos ustedes porque estoy padeciendo una laringitis aguda y haciendo un máximo esfuerzo para que logren entender los conceptos básicos. Espero que la clase la puedan escuchar y me disculpo nuevamente. Bien, vamos a empezar a hablar de lo que conocemos con el nombre de pelvis ósea. Bien, la pelvis ósea, ahí estamos. La pelvis ósea es un sistema cerrado, anular, hiperestático, elástico, rígido, que para nosotros es el gran continente, en este caso, de los órganos que vamos a estudiar en el área de sexualidad, género y reproducción, es decir, de los aparatos reproductores, del varón y de la mujer, pero además contiene una enorme cantidad de vasos sanguíneos a los que protege. Por lo tanto, cuando existe algún trauma, alguna patología en las estructuras óseas que digamos, desencadena una fractura en estas estructuras, no es tan importante el deterioro óseo que puede ocasionar para la vida de la persona, sino la lesión de algún vaso sanguíneo, de algún elemento importante, digamos visceral, como la vejiga urinaria, la vagina o algún elemento que puede ocasionar la muerte en el paciente. Por eso, siempre este anillo anular o siempre esta cintura pelviana debe ser observada con mucha atención y debe ser estudiada su estructura ósea para poder a través de imágenes, diagnóstico por imágenes, de detectar rápidamente las posibles lesiones que una persona, varón o mujer, pueda tener. Entonces es importante tener en cuenta que esta es una estructura ósea que tiene la gran capacidad de absorber la energía procedente, tanto en sentido cefálico como en sentido caudal, que procede del tronco de nuestros miembros inferiores, respectivamente, para, digamos, absorber la energía dentro en sentido centrífugo, hacia adentro, hacia el centro, haciendo que esta sea lo que les dije anteriormente, hiperestática, ¿sí? Es decir, que tiene la capacidad de poder deformarse ante una fuerza sin que la estructura se deteriore, pierda el equilibrio, se rompa, se fracture, etc. Tiene una gran resistencia. Necesitamos, digamos, ocasionar, digamos, un efecto, un atractor, debería haber un atractor mecánico muy potente para lograr en condiciones normales una fractura en un paciente. Cuando decimos en condiciones normales es porque si hay una lesión o hay una patología ósea, digamos, existente, un pequeño trauma puede ocasionar una fractura, pero en una persona normal, en esta pelvis tan fuerte, tan rígida, tan elástica, tan protectora de los órganos y de los vasos que contienen, es difícil que la misma se lesione. A eso apuntaba cuando decíamos en personas que son o que tienen una estructura ósea normal. Esta pelvis ósea, como la describimos, entonces
está constituida por dos huesos. Uno de los huesos que vamos a señalar y que vamos a estudiar, que nos interesa mucho conocer, es el hueso coxal, que es el que tienen dibujado acá en una vista externa. Este hueso coxal es un hueso, primero, plano, es importante que lo tengan en cuenta, es un hueso plano y por lo tanto esto, al ser un hueso plano, es decir que su ancho prevalece sobre su alto y su espesor, además, como es un hueso plano, nos va a permitir describir en él dos caras, 4 bordes y 4 ángulos importantes. Pero además es un hueso que está torsionado sobre sí mismo y como está torsionado sobre sí mismo, parece o tiene el aspecto de una hélice. Bien, es un hueso que tiene dificultades para su lectura cuando lo tenemos en vivo, cuando lo tenemos en nuestras manos y lo giramos hacia un lado y hacia otro. A veces ubicarlo en la posición anatómica correcta, dado estos giros y esta torsión que hace el hueso sobre sí mismo. Digamos que las caras que tienen son una cara a la que podemos llamar externa o lateral y una cara interna o medial. La cara externa es la que está expuesta en este esquema. Bien, esta cara externa se destaca porque en la parte o en el lugar en donde el hueso se estrecha presenta una cavidad articular muy importante que ustedes conocen como cótilo, cavidad cotiloidea o acetabular. Nosotros ya habíamos hablado de este hueso cuando el año pasado en Crecimiento y Desarrollo estudiamos el aparato locomotor y habíamos dicho que este hueso estaba constituido a su vez por otros 3 huesos, bien, que se fusionaban luego de la vida extrauterina a nivel del cótilo, ¿sí? De tal manera que la porción superior del hueso, que sería todo este sector, corresponde a lo que conocemos con el nombre de íleon, ¿sí? Este sería el íleon. La parte anterior, esto sería anterior, esto sería superior, esto sería posterior y esto sería inferior. La parte inferior del hueso, bien, y anterior corresponde al pubis, o sea, esto sería el pubis, bien. Y la parte posterior e inferior sería el isquion. Bien, ahí estamos. Perfecto. Entonces tenemos el ilion hacia arriba, el pubis hacia abajo y hacia adelante y el isquion hacia atrás y hacia abajo. Bien, tenemos un borde superior, un borde inferior, un ángulo antero superior, un ángulo posterior superior, un ángulo inferior y un ángulo anteroinferior. Bien, más o menos detectado los 3 huesos y la reunión de ellos a nivel del cótilo, de la cavidad cotiloidea, bien tan importante que participa en la articulación coxofemoral, vamos a describir algunas de las características generales. Nosotros sabemos que el ilion, que es la parte superior, tiene en su cara externa o ofrece un elemento cóncavo en su parte posterior y convexo hacia adelante que recibe el nombre de fosa ilíaca externa. ¿Sí? La fosa ilíaca externa, en este caso la cara externa, tiene una serie de líneas que son 2 líneas semicirculares, bien, una anterior y una posterior, que separan las inserciones de los músculos glúteos. En esta gran fosa ilíaca externa se insertan los músculos glúteos, que si ustedes recuerdan, forman parte del grupo rotador externo del muslo, son músculos de la pelvis, ¿bien? El ilion, además de poseer esta fosa, tiene o se continúa hacia adelante con el pectum, con la eminencia pectínea. El pubis, que es esta porción que tenemos aquí, tiene o se contiene además distintas o diferentes partes. Las partes que lo constituyen tienen una porción que recibe el nombre de rama horizontal del pubis, que sería esta primera parte
que tiene el pubis, la podemos, si quieren, señalar de esta manera. Esta sería la porción horizontal, también participa, obviamente, en la cavidad cotiloidea, porque recuerden que se fusionan los tres huesos a nivel del cótilo. En este primer sector, entonces, del hueso, este primer sector, del hueso, sería la lámina horizontal del pubis, o también llamado cuerpo del pubis. Bien, esto ya lo vimos, solamente lo describimos de manera simple. Bien, después tenemos otra porción del pubis, que la podemos encontrar de esta manera, que es la lámina cuadrilátera del pubis. Bien, esta lámina cuadrilátera del pubis contiene un elemento importante, que es una espina, que yo te la voy a señalar de esta manera como para que ustedes se lo recuerden. Esta sería la espina del pubis y una terminación, que sería esto, que es el ángulo del pubis, ¿sí? El ángulo del pubis y la espina del pubis. Dos elementos importantes para señalar porque forman parte de la articulación de la sínfisis pubiana, pero además porque permite inserciones de elementos que a nosotros nos va a interesar conocer a lo largo de esta área cuando destaquemos algunos elementos tendinosos importantes, inserciones musculares importantes que ya vamos a ir observando y viendo. Y por último, tengo una porción final en este pubis, que yo le hago una flechita siempre para recordar que es la porción o rama descendente del pubis. Sería la rama descendente del pubis. Bien, hacia atrás yo tengo el isquion. El isquion tiene dos porciones. Tiene una porción descendente, perdón, ahí hice una marca que no corresponde, no sé por qué lo quise. Vamos a borrar esto. Uy, no me responde. Ahí está. Bien, perdón, disculpen chicos, no me respondía. Ahí está. La porción del isquion, que ahora que estábamos viendo, tiene una porción descendente y una porción ascendente. Vamos a poner que tenemos una porción descendente y una porción ascendente. La ascendente se une con la porción descendente del pubis y a eso se llama ramas isquiopubianas. Pero el isquion tiene como característica saliente un elemento que se distingue, grosero, que es la porción más gruesa en espesor del hueso, que es la tuberosidad isquiática. Muy importante para señalarla, que se insertan ligamentos importantes en él. Bien, entonces dentro del isquion, tenemos ahí sus dos porciones, una porción descendente y una porción ascendente. Este hueso determina o marca, de alguna manera enmarca, un agujero, un orificio, un foramen que recibe el nombre de foramen obturador o isquiopubiano, que tiene la característica en la mujer de ser triangular, porque la pelvis en las mujeres más alargada transversalmente, y en el varón oval. Es un detalle anatómico muy importante que yo les recomiendo que lo recuerden, que no lo olviden, porque es importante. Bien, lo van a ver y lo van a señalar siempre que le pregunten de alguna manera las características que diferencian la pelvis masculina, la pelvis de un varón, con la pelvis de una mujer. Entonces acá tenemos señalado hacia arriba el hueso ilion, hacia abajo y hacia adelante el pubis y hacia atrás el isquion. Y en el centro el cótilo, la cavidad cotiloidea, con una porción periférica articular, una porción profunda, trasfondo del cótilo no articular, de forma cuadrilátera, rugosa, además.
Esto ya lo conocen, no lo vamos a detallar y vamos a seguir con los bordes que a nosotros nos interesa conocer. El borde superior del hueso está constituido por una cresta que recibe el nombre de cresta ilíaca, que es palpable, bien, que tiene hacia adelante, se continúa o hace cuerpo con una espina que recibe el nombre de espina, ilíaca anterosuperior. Y por detrás tiene otra espina que recibe el nombre de espina ilíaca posterosuperior. Este sería el borde superior del hueso. Esta espina ilíaca posterosuperior se continúa en el borde posterior del hueso con una escotadura importante, bien, que se llama escotadura innominada, y luego se continúa con otra espina que recibe el nombre de espina ilíaca póstero inferior. Luego tenemos una gran escotadura que culmina en un espacio, en una espina que recibe en una eminencia, que es una espina que recibe el nombre de espina ciática, muy importante. La escotadura que está por encima de ella es la escotadura ciática mayor y la que está por debajo es la escotadura ciática menor. Hacia abajo, el borde del hueso se continúa con el ángulo del hueso en esta estructura que remarcamos antes, tan importante, que es la tuberosidad isquiática. Hacia adelante, el borde del hueso, luego de presentar la espina ilíaca anterosuperior, presenta una escotadura innominada que se continúa con otra espina que recibe el nombre de espina ilíaca anteroinferior. Luego, una escotadura en forma de canal que se continúa con una eminencia que se denomina eminencia pectínea. Aquí se inserta el músculo pectíneo. Tenemos la eminencia pectínea que está limitada por una cresta hacia atrás que recibe el nombre de cresta pectínea. Luego tenemos a la espina del pubis y el ángulo del pubis finalmente. Este ángulo del pubis es el ángulo anterior e inferior del hueso. Y como borde inferior del hueso tenemos a las ramas isquiopubianas. Esto es un poco un repaso de lo que vimos el año pasado cuando observábamos de alguna manera la cara externa de este hueso que es tan importante. En la cara interna, el hueso nos ofrece también dos características importantes. ¿Qué vemos en este hueso? Obviamente que tenemos exactamente los mismos huesos que están presentes en la cara externa, también van a estar en la cara interna. Esta sería la cara interna del hueso. En esta cara interna, bien, en esta cara interna, vamos a ver que la vamos a dividir en dos segmentos, un segmento superior y un segmento inferior, por la presencia de una línea que es rugosa, que tiene forma de arco, por eso la llamamos arcuata o arciforme, y que me divide al hueso en dos partes, una superior y una inferior. La porción superior del hueso, bien, es la fosa ilíaca interna, y la porción inferior del hueso corresponde al marco óseo del agujero isquiopubiano. Hacia adelante se continúa con una eminencia que presenta el pubis, que es la articulación para la sínfisis pubiana, y hacia atrás, para la articulación de la sínfisis pubiana, y hacia atrás tenemos esta gran tuberosidad, que es la tuberosidad isquiática como importante. Si nosotros nos fijamos hacia arriba, tenemos a la cresta ilíaca también como elemento importante a señalar, ¿bien? Y tenemos en la cara interna y en el borde, más cerca del borde posterior, obviamente del hueso, la presencia de una eminencia articular, convexa, que tiene la forma de una auriculilla cóncava hacia arriba, hacia atrás, que corresponde a la carilla articular para el hueso sacro, que nos interesa conocer en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque el sacro se va a articular con el hueso coxal para
formar la articulación a través de la articulación sacroilíaca para formar este bacinete óseo que constituye la pelvis. Bien, tenemos también obviamente el marco óseo del agujero isquiopubiano, como señalamos. Me olvidaba de comentarles que por delante de la carilla auricular, el hueso presenta una serie de tuberosidades, de irregularidades y de tuberosidades que lo exponen y que se exponen, que se llaman o que se conocen con el nombre de tuberosidad piramidal y que tiene una serie de orificios nutricios muy importantes. Y obviamente, si tenemos que señalar los elementos del hueso, vamos a encontrar lo mismo que vimos en la cara externa, es decir, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, la escotadura innominada, el canal, la eminencia pectínea y el pubis. Hacia atrás, la espina ilíaca posterosuperior, la espina ilíaca posterior-inferior, la espina ciática, la escotadura ciática mayor, la escotadura ciática menor. Las ramas isquiopubianas. Bien, estas son las características generales de este hueso que presenta la cara interna. Ahora, lo que sí me interesa señalar, que para mí es muy importante que lo recuerden, es que la porción estrecha del hueso, donde en la cara externa tenemos al cótilo, vamos a encontrar que acá está lisa, bien, y que en este sector, donde estaría el cótilo en su cara externa, cuando yo tomo el diámetro del bacinete pelviano desde la cara interna, de este estrechamiento hacia la cara interna del otro estrechamiento que me ofrece el otro hueso articulado con el sacro, esto forma parte de la porción que forma o que constituye el estrecho menor de la pelvis. Eso es muy importante porque es el diámetro menor transverso que tiene nuestra pelvis. Bien. Sigamos. Vamos con el sacro. El sacro ustedes ya conocen que es la porción caudal de la columna vertebral que tiene una cara anterior, es un hueso muy irregular que corresponde a la fusión de 5 vértebras sacras, que es cóncavo hacia adelante porque corresponde a una cifosis sacra y hacia atrás presenta muchas irregularidades que corresponden a los distintos elementos que presenta nuestra, la fusión de las distintas partes de los arcos neurales de las vértebras correspondientes. Si nosotros estudiamos a este hueso, por su cara anterior, vemos que hacia arriba presenta una base que está constituida por una superficie que forma parte del cuerpo superior de la primera vértebra, que tiene forma riñonada. Esta forma riñonada coincide con la cara inferior que expone la quinta vértebra lumbar. Entre esta vértebra y la quinta vértebra lumbar se determina un ángulo, que es el ángulo del promontorio, y hacia los lados voy a tener, de alguna manera, dos superficies laterales, que son las alas del sacro, bien, y hacia atrás voy a tener dos sobresaliencias que van a corresponder a las apófisis articulares superiores de la primera vértebra sacra. Por su cara anterior vamos a ver que es lisa, pero que está interrumpida por 4 líneas que separan la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta vértebra sacra entre sí. Y lateralmente nos vamos a encontrar a esas líneas horizontales que marcan la fusión entre las vértebras con distintos orificios que corresponden a los orificios sacros anteriores, por donde van a emerger las ramas anteriores de los distintos, de los distintos nervios sacros, ¿sí? Esa es la importancia que tienen. Esta es una vista anterior del sacro. Y en la vista posterior del sacro vamos a ver
En la línea media, la presencia de este elemento, que en realidad es una cresta que desciende y a nivel de la tercera vértebra se bifurca de alguna manera en dos aletas que se van a articular luego, con las aletas de el coxis. Esa cresta medial que se bifurca a nivel de la tercera sacra corresponde a la fusión de todas las apófisis espinosas de las vértebras sacras. Lateralmente a ella vamos a tener toda una planicie ósea que forma un canal longitudinal interno que corresponde a lo que serían las láminas de las distintas vértebras. Pero después vamos a tener unos tubérculos, ¿sí?, que van a estar en sentido caudocefálico por fuera de ellas, que se llaman tubérculos póstero-externos, que se van a corresponder con las apófisis articulares. Y por fuera vamos a tener otros tubérculos, que los podemos señalar por fuera, que serían estos otros tubérculos, bien, por fuera, sobresalientes, que corresponden a los tubérculos posteriores y externos, que son las apófisis transversas fusionadas. Y en el medio nos vamos a encontrar, entre los dos tubérculos, les quiero decir, distintos orificios que se corresponden con los orificios posteriores de los nervios raquídeos, por donde van a emerger, de los conductos raquídeos, por donde van a emerger los nervios o las ramas posteriores de los nervios raquídeos sacros. Bien, lateralmente hay una planicie longitudinal, bien, que está ubicada por fuera, y lateralmente, si ustedes se fijan, tenemos como una pequeña carilla articular, que sería esa lateral, que es la carilla articular que expone para articularse con el hueso coxal. Bien, esto ya lo habíamos visto bastante en el aparato locomotor en gran parte. Bien, este es el orificio superior y este es el orificio inferior. Recordemos que por dentro del sacro hay un canal, que es el canal que lo tenemos dibujado aquí, que es un canal, es un conducto sacro, bien, que contiene a la porción caudal, que en este caso estaría dado solo por el filum terminalis, que son formaciones de dura madre, que envuelve a la médula espinal, y la famosa cola de caballo, bien, que son los distintos nervios, que son los distintos nervios que en la medida que van transitando salen por el canal medular, se dividen en una rama anterior y una rama posterior para salir por los orificios que antes mencionamos, tanto por la cara anterior como por la cara posterior del sacro. Si nosotros miramos al sacro por su base, vemos el cuerpo del sacro, como lo podemos ver acá, las aletas del sacro, las apófisis espinosas, las apófisis articulares, y estas serían las láminas. Lo que no vemos, que vemos apenita en la parte, en su vista superior, en este sector, no vemos los pedículos, porque los pedículos quedan, separando los distintos canales de los nervios raquídeos en cada una de las salidas en su emergencia por los distintos orificios sacros anteriores y posteriores respectivamente. Es decir, esta porción que une el cuerpo, ¿se acuerdan? Con las apófisis espinosas, con las apófisis transversas o articulares, que recibía el nombre de pedículos, también está presente en el sacro, solamente se ve el primero, que sería este, pero no se ve el resto porque están fusionados, por lo tanto, determinando los distintos orificios de conjunción. Bien, esta sería una vista superior. En una vista lateral vemos como importante, fíjense que tiene forma triangular, bien, ahí se ven todas las crestas sacras laterales, los tubérculos póstero-externos, pero vemos como detalle importante que ustedes tienen que recordar la auriculilla. Nuevamente, tenemos que recordar que el sacro tiene una depresión, es decir, es una cavidad cóncava que tiene forma orientada hacia arriba y hacia atrás, y que por detrás
se encuentra horadada por una serie de superficies, acribillada por una serie de orificios que también permiten la entrada de diferentes vasos sanguíneos. Tiene forma triangular, ¿sí? Y en su parte superior presenta la cavidad articular para el hueso coxal. Ustedes tienen que recordar que es cóncava y la forma que tiene. Eso es lo que tienen que recordar. Recuerden que el orificio, me estoy olvidando de decir algo que es importante, que el conducto raquídeo es triangular, cuando el corte es triangular y en su porción más inferior, que es esta porción en donde, disculpen que vuelva a la lámina anterior, que es esta porción final, donde la cresta de alguna manera, esta cresta se divide en dos astas, está de alguna manera ocupada por ligamentos que la cierran por debajo y es la terminación del canal raquídeo, ¿sí? Es ahí donde está terminando el conducto raquídeo a través de una figura anatómica que es un canal, o sea, deja de ser un conducto y se transforma en algo más aplanado, en un canal que está completamente cubierto por tejido fibroso, ¿bien? No tiene la proporción final del conducto raquídeo paredes completamente óseas, sino que su parte terminal tiene ligamento, como ustedes lo ven acá. Esta sería la parte final del conducto raquídeo. Este sería el orificio superior que estamos viendo, ahí en esta imagen que tenemos acá. Y por debajo, que tenemos dibujado acá, muy pequeño, tenemos el coxis. El coxis está comprendido por una cantidad de vértebras que varían de 3, este sería el coxis, varía entre 3 y 5 vértebras, lo más frecuente es que sean 3 o 4, no siempre existan las 5, están fusionadas completamente entre sí estas vértebras. Todas estas vértebras están unidas entre sí por anfiartrosis rudimentarias, tienen cavidades, articulares prácticamente elípticas, muy rudimentarias, que se terminan osificando con el paso del tiempo. Es importante entender las dos aletas superiores y las dos aletas laterales que tiene este hueso. Estas dos aletas superiores que tiene la primera vértebra coxígea se articulan hacia arriba con las dos aletas descendentes de la bifurcación, del sacro, es decir, que hacia aquí tendríamos de alguna manera dibujado así, de esta manera, el coxis, ¿bien? Ahí tenemos las vértebras coxígeas, esas aletas sacras, estas aletas, superiores o aletas ascendentes que tiene el coxis, se articulan con con la bifurcación de la cresta medial de las espinas, de las apófisis espinosas y terminan formando el orificio final del canal raquídeo, y las aletas laterales prestan inserciones a distintos ligamentos, pero no tienen inherencia. Y ahí es la terminación de la columna vertebral. Esta sería la parte final del conducto raquídeo. Bien, esta articulación que une el sacro, que tiene una superficie convexa, versus una superficie cóncava, que tiene también el coxis, es una articulación que responde a la clasificación de anfiartrosis. Anfiartrosis. Bien, todas las vértebras entre sí, cada una de estas vértebras también están unidas por anfiartrosis. Bien, y obviamente también la primera vértebra sacra con la quinta lumbar también es una anfiartrosis. Bien, si yo miro este bacinete, como lo vemos acá, ¿qué veo? Yo veo por aquí la quinta vértebra lumbar y el sacro, y acá veo parte del hueso coxal, y acá tendríamos el pubis con el isquion. Miren, acá se ve bien la tuberosidad isquiática, la espina ciática y demás. Y acá veo por encima, por arriba, cómo yo puedo ver este bacinete. Fíjense, acá tengo el sacro y acá tengo el hueso coxal. El hueso coxal se reúne hacia adelante en la sínfisis pubiana y hacia atrás en las articulaciones o con las articulaciones sacroilíacas. Estas articulaciones sacroilíacas que yo veo acá tiene
o forman parte de las articulaciones, forman parte o entran dentro de la clasificación, de las diartrosis, es una articulación condilia. Pero lo que les quiero marcar en realidad es que forma un sistema anular cerrado donde absorbe las presiones que vienen en sentido cefálico o en sentido caudal. Para mí es muy importante que entiendan esto porque dentro de ellos está todo el contenido o su contenido corresponde a las distintas vísceras del aparato reproductor del varón o de la mujer y además la presencia de grandes vasos. Este sistema anular, lo que a mí me interesa que recuerden, es que está orientado de tal manera que forma con la horizontal un ángulo aproximadamente de unos 45 grados inclinado de tal manera que nos permite, pues un hito evolutivo importante del hombre, que nos permite lograr la bipedestación y adquirir el eje mecánico y anatómico y mantener el eje de la gravedad para mantener el equilibrio. En una pelvis, normalmente en un varón y en una mujer, tiene, además del promontorio, que es este ángulo saliente importante que ustedes tienen que conocer, que es de 110, 118 a 143, mayor en la mujer con respecto al varón. Tiene como dato importante un ángulo de inclinación sobre la horizontal de unos 45 grados. Es importante que entendamos la importancia que tienen, cómo se articulan estos huesos que detallamos hasta recién, para poder entender el componente anular, circular, que le da hiperestatismo a esta superficie articular. Cuando yo miro este hueso y yo quiero estudiar a esta articulación, que es la articulación sacroiliaca, me encuentro con lo siguiente. Tengo la articulación sacroiliaca. Esta articulación, ¿por qué será importante? Porque esta articulación sacroiliaca es de alguna manera la que mantiene unida la columna vertebral a el hueso coxal. El hueso coxal permite la unión del tronco con la raíz de los miembros inferiores, o sea que es extremadamente importante. Es una articulación que pertenece al género de las condilias. Si nosotros nos acordamos más o menos lo que estuvimos viendo hasta recién, vamos a ver que tiene una superficie que es la superficie ilíaca y una superficie que es la superficie del sacro. Nosotros habíamos dicho que la superficie del sacro era una superficie cóncava y la superficie ilíaca era una superficie convexa. No es lo que yo veo en la superficie externa por la forma de los bordes de los huesos cuando se articulan. Esta articulación que es una condilia es porque las superficies articulares son obviamente una elipse en forma de auriculilla. Una va a ser convexa y una va a ser cóncava. ¿Cuál es la cóncava? La sacra. ¿Cuál es la convexa? La del hueso coxal. Esta articulación tiene como primera instancia un manguito fibroso de alguna manera, que une, que es la cápsula articular, y tiene ligamentos. O sea, dentro de los medios de unión tenemos ligamentos importantes. Esta vista anterior del hueso me permite describir algunos de los ligamentos más importantes que tiene. Dentro de los ligamentos, entonces dijimos, vamos a ordenarnos, que esta articulación es una articulación condilia. ¿Qué les van a preguntar o qué tienen que rescatar ustedes? Que el sacro presenta una depresión, por lo tanto, presenta una concavidad y que el hueso coxal presenta una convexidad, por lo tanto, esta convexidad le da una forma, de auriculilla más prominente en la zona central, por eso es convexa, ¿bien? Entonces tengo una porción sacra que es cóncava, una porción coxal que es convexa, que está en la cara interna del hueso, bien, está en la cara interna del hueso coxal y la del sacro está en la cara lateral del hueso sacro, como lo vimos recién. Entonces, ¿en qué parte del hueso está la carilla articular y qué forma tiene y cómo es su superficie? Ambas superficies, obviamente, están articuladas de alguna manera
están forradas, están revestidas por cartílago hialino que regulariza su superficie, como siempre decimos, y obviamente decimos también que hay una cápsula articular que los une. Si este es el hueso coxal y este es el hueso sacro, hay una cápsula articular que lo une de un lado y del otro, y en el interior además tenemos un ligamento interóseo que permite también la fijación de los mismos, pero como es una diartrosis condilia, también sabemos y conocemos que tenemos cavidad sinovial. Es importante rescatar en esta articulación que tenemos ligamentos. Entre los ligamentos vamos a ver ligamentos a los que vamos a llamar intrínsecos para separarlos y diferenciarlos de los que son los extrínsecos. Dentro de los intrínsecos tenemos un ligamento que se llama ligamento sacroilíaco anterior, un ligamento sacroilíaco posterior. Este ligamento sacroilíaco posterior es de alguna manera el ligamento más importante que tiene la articulación. El anterior es un ligamento que se extiende desde el hueso coxal a la tuberosidad ilíaca por delante y que se engrosa en su porción superior y en su porción inferior. Y en esos dos engrosamientos superiores e inferiores recibe el nombre de frenos de la nutación. Esto que yo les dibujé recién son ligamentos que están extendiéndose en forma de abanico desde el sacro hasta el hueso ilíaco del coxal por delante de la articulación y se refuerzan por arriba y por debajo, se refuerzan más, se engrosan más y a esa porción que se engrosa la llamamos frenos de la nutación. Ya vamos a entender de qué se trata esto. Bien, los frenos de la nutación son los frenos del movimiento que puede ejecutar de báscula esta articulación. Después tenemos otros ligamentos que son los ligamentos intrínsecos posteriores, que yo los voy a ver, creo que les dibujé esto acá. Miren, este es lo mismo, acá tengo el hueso sacro y acá tengo el hueso coxal. Yo tengo que desde el hueso sacro al hueso coxal, que dibujamos hasta recién, es que dentro, o separando ambas superficies, además, tenemos una serie de ligamentos interóseos, que por fuera, obviamente, como siempre, hay una cápsula articular, eso ya lo vimos. Tenemos el ligamento anterior, que estaría acá, que es el que tendría los frenos de la nutación, pero también tenemos ligamentos posteriores, que se extienden desde el sacro, desde todas las tuberosidades del sacro, hasta el hueso coxal. Son numerosas fibras que se extienden desde el sacro al hueso coxal en diferentes direcciones como si fuesen las cuerdas de un puente. Y este ligamento es el posterior, es el ligamento suspensorio más importante de la pelvis. Si este ligamento se desapareciera, si derrumpiera, se lesionara, se desarma o se desarticula o pierde transforma esta pelvis en una pelvis inestable, porque forma en realidad el ligamento que permite articular ambas superficies articulares por detrás y corresponde al ligamento más importante que tiene nuestra pelvis, el ligamento sacroilíaco posterior, o también llamado ligamento suspensorio de la pelvis. Importante que recuerden esto, es muy importante que lo recuerden para ustedes,
para su vida como médicos, en sus praxis, acordarte que la pelvis tiene esta hiperestasia tan importante y que requiere de ligamentos, además que le permitan uniones fuertes, y el ligamento más importante es el ligamento intrínseco posterior de la articulación sacroiliaca. Y adelante, los dos ligamentos más importantes son los ligamentos de los frenos de la nutación, que son uno superior y uno inferior, perdón, uno superior, sí, uno superior y uno inferior, pero siempre anteriores. Eso es lo que les quería decir, son estos dos. Bien, entonces, por detrás tengo el ligamento suspensorio. Bien, aquí atrás tengo el ligamento suspensorio y por delante tengo los frenos de la nutación. Y además hay otros dos ligamentos que son extrínsecos, que se extienden, que reciben el nombre de iliolumbares, porque van desde la quinta y cuarta vértebra lumbar al ilíaco. ¿Y qué hacen estos ligamentos? Se extienden desde las apófisis transversas de la cuarta lumbar al ilíaco y desde la apófisis transversa de la quinta lumbar al ilíaco. Yo se los pongo así simples, obviamente que tienen más, se irradia un poco más, pero para que se lo acuerden, estos ligamentos son los ligamentos extrínsecos, ¿bien? Estos son los extrínsecos y reciben el nombre de iliolumbares. Extrínsecos, disculpen la letra, chicos, iliolumbares. Bien, iliolumbares, que lo vamos a dividir en superior e inferior. Son simplemente unen la columna lumbar con el hueso ilíaco y participan reforzando externamente, por eso se llaman extrínsecos, a esta articulación sacroilíaca. Bien, vamos a pasar a esta nueva lámina que tenemos acá y me interesa que ustedes recuerden lo siguiente. Los movimientos que esta articulación nos permite realizar son movimientos de báscula. Movimientos de báscula. ¿Qué son los movimientos de báscula? Son movimientos que me permiten que el hueso sacro se movilice permaneciendo fijo el hueso coxal. Que se mueve el sacro por sobre, obviamente, el hueso coxal, el sacro sobre el coxal. ¿Cuál es el movimiento o cómo se llaman estos movimientos de báscula? Los movimientos de báscula reciben el nombre de nutación, movimiento de nutación, y movimiento, se lo voy a poner de otro color, vamos a ponerlo para lograr un contraste mayor, de contranutación. Vamos al color que elegimos para la nutación para saber qué es la nutación. Para que entiendan esto es la quinta vértebra lumbar, este es el sacro, esta es la inclinación de la pelvis y este sería nuestro pubis. Bien, este sería de alguna manera el espacio que tiene la cavidad pelviana. A nosotros nos interesa más estudiarla en este sentido porque aloja el aparato reproductor y ustedes están estudiando sexualidad, género y reproducción. Y en este caso lo que nos interesa conocer es fundamentalmente el canal del parto, o sea, cómo va a encajar la cabeza de un bebé en el canal del parto para poder salir. Entonces, estas articulaciones que estamos estudiando acá, que se vuelven mucho más laxas en el momento del parto y demás, que permiten la apertura de la pelvis de la mujer en todos sus diámetros, de alguna manera favorecen a todos estos procesos. Entonces el movimiento de nutación lo que hace es ampliar el diámetro inferior de la pelvis. ¿Y cómo lo hace? Haciendo que el sacro, la base del sacro, se dirija hacia abajo, bien, y hacia adelante, y el vértice del sacro se dirija hacia atrás. Bien, entonces si yo dibujara hacia dónde se iría el sacro, vamos a dibujarlo con un color amarillito, ahí el sacro se iría hacia atrás de esta manera. Bien, o sea, haría esto. Bien, se va hacia atrás el sacro. Y cuando se va hacia atrás, lo que hace es disminuir el diámetro superior de la pelvis, pero amplía el diámetro inferior de la pelvis, que eso es lo que nos interesa. Esa es la nutación.
Y la contranutación es la vuelta a la normalidad, del sacro a su porción original. ¿Se entiende? Cuando vuelve normalmente el sacro a su porción, a su posición original. Bien, entonces tenemos la nutación y la contranutación. ¿Qué movimientos son? Movimientos de báscula. ¿Quién bascula sobre un eje transversal? Está basculando, en este caso, el sacro sobre el hueso coxal. ¿Por qué lo puede hacer? Por la laxitud, por acción hormonal, que tiene todo el aparato ligamentoso de una mujer. Bien, ¿quién frena la nutación? El ligamento anterior, a través de los ligamentos o frenos de la nutación. Y para ir terminando, en este caso, esta pequeña parte, tenemos que mencionar, o no podemos dejar de mencionar, dos ligamentos que lo vimos mucho el año pasado, que son los ligamentos sacroiliacos. Perdón, sacroiliacos no, sacrociáticos o sacrotuberosos o sacrociáticos, el sacrociático mayor y el sacrociático menor. Los ligamentos sacrociáticos mayores y menores, vamos a poner un más grueso así lo puedo hacer. El ligamento sacrociático mayor se extiende por la parte posterior del hueso coxal, del hueso sacro, de los tubérculos póster internos, tubérculos póster externos. También se inserta en parte en el ilíaco por detrás y desde allí se dirige hasta la tuberosidad isquiática, en el isquio. Bien, esto que ven dibujado de esta manera, ese es el ligamento sacrotuberoso, bien, o también llamado ligamento sacrociático mayor. Y por delante de él hay otro ligamento que se extiende desde el sacro y desde el hueso coxal hasta la espina del pubis, por delante del anterior. Y este ligamento recibe el nombre de sacrociático menor o sacro espinoso. Sacro tuberoso el mayor, sacro espinoso el menor. ¿Qué determinan? ¿Se acuerdan que lo vimos mucho el año pasado? Dos escotaduras que permiten la salida de alguna manera de elementos muy importantes de la pelvis. Esto lo vamos a volver a ver nuevamente, solo es un recuerdo. Lo que a mí me interesa en esta oportunidad es que ustedes recuerden los distintos elementos anatómicos que nos ofrece el hueso coxal y el hueso sacro, básicamente para comprender nuestra pelvis. Vamos a volver sobre la pelvis y a mí me interesa que recuerden además, vamos a ver si podemos dibujar sobre esta pelvis. Me interesa que recuerden que nuestra pelvis, así como lo vemos en método de diagnóstico por imágenes, forma junto con el sacro y la articulación, que es la sínfisis pubiana, que ya lo vamos a ver en una próxima clase, vamos a formar en realidad este gran bacinete. Este gran bacinete anatómico, esta gran estructura anular, la podemos dividir en dos partes. Si nosotros seguimos el borde anterior del sacro, ¿sí? A ver si lo podemos dibujar. El borde anterior del sacro, como tenemos acá, del cuerpo del sacro, la aleta del sacro, la línea arcuata que habíamos dicho, el pecten y el pubis, queda determinado, siguiendo esta línea, un estrecho. Esto que yo les dibujé acá es el estrecho superior de la pelvis. Este estrecho superior de la pelvis me permite dividir a la pelvis en la pelvis mayor, o también llamada pelvis falsa, y pelvis menor. Esa pelvis menor es la pelvis que se encuentra por debajo del estrecho superior de la pelvis y es la que contiene los elementos que vamos nosotros a estudiar. Y en esa pelvis menor es el lugar en donde el médico explora haciendo pelvimetría para evaluar los distintos diámetros de la pelvis. El diámetro los diámetros anteros posteriores, los diámetros transversos y los diámetros oblicuos. Si nosotros miramos este dibujo que tenemos acá, esta pelvis, fíjense, acá tenemos el hueso ilíaco, bien, ahí tenemos, fíjense, el sacro, ahí tenemos la articulación.
el sacro con el ilíaco. Ahí tenemos la aleta del sacro, ¿ven? Una cosa es la aleta del sacro, lo que yo veo superficialmente, y otras son las carillas articulares. Si yo miro la cara, sigo la cara anterior del sacro, el borde anterior del sacro, la línea innominada, hasta la sínfisis pubiana, esto sería el estrecho superior de la pelvis. Todo lo que está por encima es pelvis mayor, todo lo que está por debajo es pelvis menor. Si yo trazara una línea entre la cara interna del hueso coxal, la cara interna del hueso coxal, ¿se acuerdan yo que les dije? Que en la cara interna de este hueso, donde había una planicie ósea que me permitía trazar una línea transversa, esa línea transversa que va desde la cara interna, que corresponde a la superficie donde está el cótilo por fuera, ese diámetro o ese espacio anatómico es el estrecho medio de la pelvis y es el lugar donde hay menor diámetro. Bien, eso es importante para tenerlo en cuenta. Si nosotros seguimos el estrecho superior de la pelvis, vemos que es todo completamente óseo. ¿Ven? Todo completamente óseo. Pero si yo miro el estrecho inferior de la pelvis, me encuentro con las ramas isquiopubianas, ¿ven? Las ramas isquiopubianas por detrás, así el estrecho inferior, y me voy hacia atrás. ¿Y qué se comunica? La tuberosidad, esta tuberosidad isquiática y una tuberosidad isquiática. ¿Cómo está comunicada con el sacro y con el coxis? A través de un ligamento, que es el ligamento sacroilíaco. ¿Bien? Perdón, sacrotuberoso. Entonces, si nosotros miramos el estrecho inferior de la pelvis, que es lo que yo les estoy como un poco pintando en celestito, bien, sigo y giro, empiezo hacia atrás, bien, a nivel de la tercera y cuarta sacra, y me dirijo hacia adelante para terminar pasando por dentro de la cara interna, en el estrecho medio, hacia adelante, me encuentro que todo el segmento inferior de nuestra pelvis en la porción posterior es ligamentoso. O sea, tiene más ligamentos la porción inferior que la porción superior, porque la porción superior es ósea, fundamentalmente. Por eso es más rígida. Eso me interesa que les quede claro. Bien, entonces, la porción superior, por encima del estrecho superior y en el estrecho superior de la pelvis, si ustedes se fijan, todo el contorno es todo óseo. Pero si yo miro el estrecho inferior, me voy a encontrar que en este estrecho inferior de la pelvis vamos a tener una porción posterior e inferior que está ocupada por ligamentos, por el ligamento sacroesciático mayor y por el ligamento sacroesciático menor o sacrotuberoso o sacroespinoso. Por eso es importante tener en cuenta la constitución, no solamente ósea, sino ligamentosa. Bien, esto simplemente se los traje, a mí siempre me gusta hacer como un correlato con la parte de diagnóstico por imágenes. Fíjense una pelvis en niños de diferentes edades. En este caso es un niño de 4 meses. Miren, este es el hueso ilíaco. ¿Ven? Este es el ilíaco que está completamente, son normales, estas imágenes, que está completamente separado de el pubis. Perdón, este es el isquion y el pubis. ¿Se dan cuenta? Pubis, isquion, ilion. Bien, en la incidencia se ven así superpuestos, pero para que vean cómo están superpuestos. Todo esto se va a reunir acá, en el estrecho medio de la pelvis, donde se va a desarrollar luego la cavidad cotiloidea. Fíjense, acá se ve la cabecita del fémur. Es una niña de unos 9 meses. Tengo aquí el ilion, fíjense, ven. Ahí tengo el ilion. Ahí tengo el isquion. Y aquí tengo el pubis, que se va a unir al otro pubis para formar la sínfisis pubiana. Bien, después vamos a estudiar esta articulación. Acá en una niña de 6 años y en una de 9 años. Fíjese cómo se va uniendo de a poco los núcleos de osificación de la cabeza femoral, que es secundaria con respecto a la de epífisis superior, pero que no corresponde a la porción esférica superficial. Está separada. ¿Ven? Que acá se encuentra aún separada y el trocánter mayor también aún están separadas porque tienen núcleos de osificación secundaria.
Lo que les quiero decir que así que hay un núcleo de osificación primario, un núcleo de osificación secundario y un núcleo de osificación secundario, que luego se reúnen. Son todos esbosos cartilaginosos con núcleos de osificación, que en la medida que va progresando la osificación, el hueso luego termina uniéndose. Fíjense, a los 6 años, una pelvis en un niño aún no está completamente unida. El ilíaco, obviamente que está unido con membrana, ¿sí? El ilíaco con el isquion, con el pubis. Y aquí ya, obviamente, están más cercanos los huesos entre sí a los 9 años. Si yo mirara esto mismo o este bacinete, fíjense, en una TAC, en una tomografía computarizada, en este caso es una coronal, vemos una pelvis donde vemos esto que vemos acá redondito son las dos cabezas femorales, esta es la cavidad cotiloidea, este es el ilion. Y acá tenemos la parte interna, bien, que tienen las cabezas, digamos, la parte interna que tienen los huesos coxales que corresponde al estrecho medio de la pelvis que mencionamos, que sería la cara interna del cótilo, por decirlo de alguna manera. Esta es una línea que se llama biilíaca y esta, cuando trazamos una línea que va desde un isquion al otro, es la biisquiática y esta es la articulación, la línea o el diámetro transverso menor de la pelvis. Acá tenemos la sínfisis pubiana. Esto es un corte coronal, ¿bien? Entonces fíjense cómo aloja a todos los órganos importantes que vamos a estudiar en esta área, pero fundamentalmente si ustedes recuerdan algo de lo que vieron en nutrición, fíjense la cantidad de vasos sanguíneos importantes, tenemos a la aorta, las ramas de finales de división de la aorta, fundamentalmente. Y acá vemos lo que yo les comentaba antes, la inclinación de la pelvis a unos 45 grados sobre el horizontal. Este sería el pubis. Ahí tenemos el sacro y nos acordamos que cuando el sacro se orienta hacia atrás, el vértice y su base hacia adelante, estos serían los movimientos de nutación. Este sería el periné y acá está contenido o están contenidos todos los elementos de la pelvis ósea. Esto es una pelvis en un niño para que veamos la articulación sacroilíaca. Aquí estarían los famosos ligamentos sacroilíacos posteriores, que son esos ligamentos tan importantes suspensorios. Por delante estarían los anteriores y por dentro estarían los interóseos. Este es el ilíaco con la fosa ilíaca interna, donde está el ilíaco, con la fosa ilíaca externa, donde están los 3 músculos glúteos, como ven acá. Fíjense, nos vamos un poquito más hacia abajo y ya nos encontramos en la cara externa con el cótilo, donde vemos el trasfondo del cótilo, que es eso, que no es articular, con la porción articular específicamente que se articula y que se pone en contacto con la cabeza femoral. Por detrás vemos todos los músculos rotadores, por delante los músculos y hacia adelante los músculos tensores o flexores, dependiendo de qué, si del el muslo o de la pierna, y flexores también, obviamente, de la pelvis sobre el muslo. No importa, ya lo vimos, si lo necesitan volver a revisar, lo volvemos a ver. Pero fíjense cómo en sentido cefalocaudal se va viendo la pelvis en un niño. Posteriormente, lo que vemos finalmente es la rama, digamos, el estrecho medio de la pelvis. Esta sería la parte más interna, digamos, donde está el estrecho medio. Bien, el diámetro medio, el estrecho medio, que es el diámetro más inferior. Esta sería vejiga de un niño. Estos son todos los músculos glúteos por detrás, por delante y hacia adentro. Acá veo una gran cantidad de masas musculares pequeñas, donde vamos a ver los músculos acintados, que van a ser los músculos aductores, y la formación del cuádriceps y algunos de los músculos rotadores externos. Yo sigo un poquito más hacia abajo, veo el obturador interno y el obturador externo. Acá tendremos entonces la membrana obturatriz que está, digamos, cerrando el agujero obturador, el pubis hacia adelante, el isquion hacia abajo. Fíjense, acá tenemos el isquion, parte de la diáfisis del fémur con la cobertura o con el recubrimiento de los músculos periféricos a él, por detrás los glúteos, por delante los aductores. Ahí tenemos, de alguna manera, digamos, la pelvis final. ¿Bien? Bueno, con esto yo me despido en esta clase. Espero que sea
para ustedes sea un repaso esta primera clase, luego vamos a abordar algunos contenidos más en referencia a esta estructura ósea. Hice lo que pude con la poca voz que tengo, por eso le pido 1000 disculpas. No quería dejar que ustedes no tuvieran esta clase en esta semana porque sé que la están esperando y también entiendo que les interesa y que les gusta por los mensajes que recibo de ustedes. Así que bueno, esperando haberlos acompañado de una manera que quizás no es la mejor, por una patología de vías respiratorias superiores, bueno, lamento. Los espero acompañar en la próxima clase con la continuidad de esta misma y ya abordando algunos aspectos del aparato reproductor en la mujer. Yo me despido de todos ustedes con un gran cariño y un gran abrazo y esperando que todos estén bien y esperándonos ver pronto, esperándonos encontrar pronto con ustedes en la facultad, en algún paseo anatómico que está por llegar. Bueno, que tengan un lindo día todos y que disfruten la clase.